Hay personas que son amantes de las películas de terror, y a mí me gusta muchísimo en el mes de octubre hacer maratones de estas. ¿Se han puesto a pensar que algunas de ellas, o al menos algunos personajes, están basados en personas reales que existieron y que desafortunadamente hubo quienes vivieron todo ese infierno que detrás de que sea ficción dentro de una película resultó ser verdad? Prepárate para conocer personas de la vida real que inspiraron personajes de películas de terror. En 1972 y 78, este hombre asesinó a 33 personas en Estados Unidos. Se vestía de payaso para recaudar fondos de caridad y se aprovechaba de ello para atraer a sus víctimas. En la vida real, escapó de su ciudad natal para ser condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de un adolescente de 15 años, pero 18 meses después, recibió la libertad condicional por un buen comportamiento. Esa sentencia acabó con su primer matrimonio y decidió mudarse a Norwood Park. Allí se volvió a casar y fundó su propia compañía. Pero lo que mejor hizo Gacy fue ocultar su pasado, lo cual le permitió cometer sus terribles crímenes. Las víctimas preferidas eran los niños. Los llevaba a su casa, donde les ofrecía mostrarle películas para adultos y alcohol. Luego abusaba de ellos, los torturaba y los asesinaba. En 1978, la desaparición de otro chico de 15 años levantó sospechas, pero él negó el homicidio. Finalmente la policía encontró 26 cadáveres enterrados en su casa, 3 en un terreno aledaño y 4 en un río. En 1980 fue condenado a muerte, pero Gacy fue ejecutado el 9 de mayo de 1994. A los 17 años, la alemana Anneliese Michel comenzó a padecer extraños ataques y fue diagnosticada con epilepsia. Sin embargo, las cosas fueron de mal en peor y el comportamiento de Anne se transformó. De ser una chica dulce pasó a insultar e incluso morder a los miembros de su propia familia. Y la joven fue atendida por varios médicos y recibió diferentes medicamentos, llegando incluso a estar internada en el hospital psiquiátrico. La situación empeoró. No toleraba los objetos religiosos como rosarios, crucifijos, los que despedazaba en cosa de segundos. Como si eso fuera poco, era capaz de gritar durante días sin parar, e incluso fue descubierta bebiendo su propia orina o comiendo insectos. En otro momento, arrancó la cabeza de un pájaro muerto con su boca. Desesperados por lo que ocurría, su familia pidió ayuda a la iglesia, pues sospechaban que su hija podría estar poseída por un demonio. Sin embargo, su petición del exorcismo fue rechazada y se sugirió que continuara con el tratamiento farmacológico. Sus padres volvieron a solicitar la intervención de la iglesia en 2 ocasiones más, hasta que en 1975 el obispo de Würzburg aceptó su petición de realizar un exorcismo a Anne. No me arrepiento, no había otra manera, afirmó su madre en una entrevista. A pesar de todo, murió en 1976 de desnutrición y deshidratación. Barbora Skarlova nació en República Checa y al inicio sufría de hipotuarismo, lo que le permitía verse como una niña de 13 años. De sus padres e infancia no se sabe nada, excepto que fue encerrada en un centro psiquiátrico.
Clara y Caterine también nacieron en República Checa y en el seno de una familia de clase media. A pesar de los esfuerzos de sus padres, nunca tuvieron una infancia como la de los demás, pues sufrían de episodios de esquizofrénicos. Bárbara se aprovechó de sus hermanas debido a que ellas sufrían alucinaciones. Fue fácil hacerlas participar en una secta, supuestamente. Haciendo caso a una de las ideas de la mujer, Clara mandó a construir una jaula de hierro que escondió en el sótano de la casa y encerró ahí a sus hijos, completamente desnudos. Con el paso de los días comenzaron a abusar de ellos y torturarlos de la peor forma inimaginable. No fue hasta que un vecino compró una cámara misma que Bárbara había comprado, y cuando intentaron usarla, captó por error la señal de la casa de las hermanas. Impactados ante semejante escenario, dieron de inmediato aviso a las autoridades, quienes llegaron enseguida a investigar la denuncia. Al entrar al sótano quedaron congelados con la escena, dos niños desnudos en una jaula, acostados entre su propio excremento, y una niña llorando desconsolada pidiendo ayuda. Por supuesto que aquella niña era Bárbara, quien dijo a la policía que su nombre era Annika, y que había sido adoptada por Clara. Los oficiales arrestaron a las mujeres y se llevaron a los niños a un hospital. Bárbara desapareció, pero años después pudo ser capturada. Esta vez sorprendió el gran cambio, ya que ahora se hacía pasar por una adolescente de 14 años. Y aunque fue capturada, solamente duró muy poco en prisión. En la actualidad, esta mujer está libre y no se sabe nada de ella. El muñeco está supuestamente embrujado, y para tomarle fotografías se le debe pedir permiso. Se dice que de lo contrario, arroja una maldición. Se ha convertido en una atracción de tours de fantasmas en la zona de Key Wellesley, desde que se instaló el museo. Estéticamente, Robert se asemeja a un marinero estadounidense de principios del siglo XX. Contrariamente a la creencia popular, sin embargo, el pelo del muñeco no está hecho de cabello humano, sino más bien se trata de un material sintético, parecido al hilo de lana. Actualmente el muñeco está en el Museo de Key West. El muñeco perteneció a Robert, un artista descrito como excéntrico, que formó parte de una influyente familia. El fabricante del muñeco fue la empresa alemana Stave, siendo comprado por el abuelo de Otto durante un viaje a Alemania en 1904. El muñeco permaneció almacenado en el hogar de la familia. Otto se casó con Annette Parker en París el 3 de mayo de 1930. La pareja retomó al hogar de la familia Otto en Key West, donde vivieron hasta que Otto murió en 1974. Su esposa murió 2 años después. Después de sus muertes, la casa que contenía el muñeco fue vendida a Marcel Reuter, que fue su propietaria por 20 años, hasta que fue vendida a sus actuales propietarios que la utilizan como una casa de huéspedes. En 1994, el muñeco fue donado al museo. Okiku trabajaba en el castillo como sirvienta del samurái Tenzan Oyama, quien se interesó por ella, al punto de prometerle dejar a su esposa para estar juntos. Pero como no todo es color de rosa, Okiku no estuvo de acuerdo con esto, decisión que la llevó a ser asesinada, o como otras versiones dicen, a suicidarse. Una de las tareas de Okiku era la de estar al pendiente de los 10 platos de oro que pertenecían al samurái, quien un día, como forma de descarga en su ira, decidió esconder uno de ellos y le dejó a Okiku. De no aceptar estar con él, diría a todos que ella había robado el plato, y tal revelación haría que la torturaran para posteriormente ser ejecutada. Una de las versiones de la historia dice que Okiku se quitó la vida lanzándose al pozo de agua del castillo porque no encontraba otra salida a tal situación. Otra de las versiones que existe dice que Oyama
fue quien la tiró al pozo por no aceptar irse con él. Sea lo que sea, la historia no terminó tras su muerte. En las vísperas del fallecimiento de la chica, se dice que ella se arrastraba fuera del pozo y se le parecía a Aoyama por las noches, atormentándolo con sus gritos, en los que se podía escuchar claramente cómo cantaba los platos de oro. Al notar que siempre faltaba uno de ellos, desataba su ira, y esto terminó volviendo loco al samurái. Actualmente el pozo, conocido como el Pozo de Okiku, continúa estando en las afueras del castillo Himeji y es visitado por muchos turistas año tras año. La diferencia es que ahora el pozo se encuentra cerrado, con barras de metal. ¿Será acaso para impedir que Okiku vuelva a salir? Al principio Ed decía que la matanza le producía náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo. Su madre le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuese manchada. Sin embargo, con el tiempo, aquella situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psicópata. En cuanto al maltrato paterno, terminó en cuanto falleció su padre en 1940. La muerte de su mamá afectó de sobremanera a Hien. No tenía a nadie más con quien comunicarse. Se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que lo atormentaba. La manera en que encontró restituir la figura de su madre fue robando cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen. Para ello, miraba los avisos fúnebres del diario local y seleccionaba a sus víctimas. Después iba al cementerio. En la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más horripilantes que podemos recordar. Despellejaba a sus víctimas para elaborar objetos con piel humana. Una niña de 8 años a la puerta de su casa, un adolescente de 15, mientras cuidaba a sus hijos de un vecino, un granjero y un amigo que iba a cazar. Según los exámenes psicológicos que le realizaron una vez detenido, estos ratificaban que Edward era un hombre inteligente, por encima incluso de la media, que influía respeto y confianza en alguno de sus vecinos, pero con un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de una forma irracional. Otros, en cambio, tenían periodos más lúcidos y de calma durante los cuales, todo ello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío reproducido a causa de la depresión ejercida por... Finalmente, el 26 de julio de 1984, falleció. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Plainfield en una tumba sin marcar, para evitar más tensiones entre la población local. Y llegamos al final de este video. Por lo visto, nos damos cuenta que la realidad supera la ficción. Espero que este video les haya gustado. Soy Scarlet Mr. Riox. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Hasta pronto.